Nuestra propuesta va dirigida hacia la reconstrucción de una educación para la paz desde una pedagogía enfocada en las memorias. Somos de la Universidad de San Buenaventura en el curso de Primera Infancia, Educación y Paz del periodo 2019-1. Y los integrantes del grupo son María Camila Castro, Carolina Cutiva, Angie Quintero y Adriana Gómez. En Colombia se han venido adelantando acciones para la construcción de la paz desde los ámbitos escolares. Estas acciones van dirigidas a diseñar e implementar políticas públicas que garanticen la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El conflicto armado ha tenido un sinfín de repercusiones a lo largo de los años en Colombia, y la escuela ha tenido igualmente un papel fundamental en la lucha contra esta problemática. Actualmente, las instituciones educativas han optado por integrar dentro de su comunidad espacios para potenciar y desarrollar los conocimientos, la tolerancia, el respeto mutuo y la convivencia, generando la creación de una educación para la paz. Por lo tanto, educar para la paz no solo representa un cambio en la sociedad, sino que provee a los individuos un pensamiento reflexivo acerca de la realidad que les concierne y busca que el sujeto sea capaz de decidir sobre su propia realidad, además de promover la aceptación y el respeto propio y del otro. Es así como la educación para la paz busca, por medio del uso de las pedagogías y de los saberes, transformar los procesos de enseñanza, para lograr no solo transformar el contexto, sino lograr cambiar la cultura de la violencia. Justificación. Con la propuesta buscamos contribuir a la educación por medio de una pedagogía enfocada en la reconstrucción de las memorias, dedicando importantes esfuerzos para conceptualizar, analizar, estudiar y promover la memoria colectiva, especialmente en contextos de violencia y guerra que impiden el desarrollo del menor en contextos educativos. Estudiar y hacer memoria y trabajar en ella es construir el tiempo y proyectar el significado que se otorga al pasado, al presente y futuro. Dentro de la propuesta se tiene como propósito que las comunidades educativas realicen espacios de reflexión sin importar el contexto en el que se desarrolle y se encuentre el menor, sin distinguir si ha sido o no parte del conflicto. Una de las formas que se ha encontrado para hacer este tipo de intervención es a través de la concientización sobre las afectaciones que deja el conflicto armado. No solo es trabajar en la reconstrucción de las memorias históricas de las víctimas, también es aportar a la cultura de la paz por medio de herramientas que le permitan a los niños, niñas y adolescentes fortalecer sus valores y construir sus competencias ciudadanas desde la visualización para lograr así la reconciliación y el perdón. Dentro de nuestra propuesta, se tuvo como objetivo general plantear una propuesta hacia la construcción de una educación para la paz desde una pedagogía enfocada en las memorias. Como objetivos específicos, planteamos establecer estrategias pedagógicas para la construcción de una educación para la paz y asimismo diseñar actividades para la construcción de una educación para la paz. Conceptualización. Es importante realizar un acercamiento a los conceptos utilizados para el diseño de la propuesta, por lo cual realizaremos una breve explicación de qué es educación para la paz y la reconstrucción de las memorias. Educación para la paz, según el Movimiento para la Paz, es educar para propiciar el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas que permiten a las personas y a los pueblos convivir en forma pacífica, o lo que es lo mismo, vivir sin violencia. La reconstrucción de las memorias, según el Centro Histórico Nacional de Memoria Histórica, es la reconstrucción como un proceso de elaboración de narraciones que incluye la reflexión sobre el conflicto armado, los actores involucrados y las circunstancias que se presentaron, de las víctimas que han sido suprimidas, subordinadas o silenciadas. Estrategias pedagógicas. Partiendo de la idea de la paz como construcción social, el contexto educativo es aquel espacio de encuentro intersubjetivo que se teje en la escuela,
Se convierte en escenario propicio para hablar del conflicto, pero también resignificarlo, otorgarle nuevos sentidos y visualizarlo en términos de oportunidad, de tal manera que los niños, jóvenes y adultos retomen las iniciativas y comprensiones sobre la construcción de paz como una manera alternativa de lectura del conflicto y como vía de hacerle frente y no permitirse sucumbir a él. Una paz sostenible y duradera inicia por comprender qué se requiere en el proceso de construcción social, en el que las voces de los afectados por el conflicto armado no pueden ser desconocidas ni silenciadas. El lenguaje aquí cumple un papel fundamental, ya que tiene la capacidad de cambiar o perpetuar patrones sociales frente al conflicto. Comprender la capacidad del lenguaje para transformar las estrategias escolares hacia las prácticas y acciones de paz y comprender que el papel de la escuela en esta dinámica como escenario será contribuir a las relaciones generativas. Igualmente, la comprensión por medio del lenguaje de los actores afectados es fundamental, ya que tener en cuenta las percepciones y maneras particulares de interpretar y narrar de ellos dan sentido a la experiencia vivida, situada social, histórica y culturalmente. La escuela se encuentra hoy en el compromiso de transformarse en el escenario que contribuye a la construcción de posibilidades de vida y que modifiquen las relaciones sociales existentes, de tal manera que se orienten hacia las maneras generativas de construcción de paz. Desde esta mirada, la paz debe considerarse como una opción alcanzable dentro de la escuela, facilitando a los niños y niñas hilar un nuevo tejido social en donde la tarea se oriente al establecimiento de relaciones que permitan construir la paz. En ese orden de ideas se plantean diferentes estrategias las cuales serán claves en la construcción de la escuela como territorio de paz, como por ejemplo los grupos focales, los talleres creativos y la participación activa de actores afectados por el conflicto armado. Actividades. En primera instancia, se propone realizar recorridos en las zonas que ha tenido mayor presencia de violencia, realizando charlas con el fin de concientizar a las comunidades acerca del valor de la educación y la importancia que ésta tiene para el futuro de los jóvenes. Por otro lado, el papel de los maestros es fundamental en este proceso de reconstrucción y resignificación. Por esto, no podemos olvidar que ellos también han sido víctimas del miedo y la zozobra, por lo cual es importante generar espacios de sanación tendientes a la construcción de confianza por medio de grupos focales en los cuales ellos puedan narrar y contar sus experiencias vividas. Asimismo, los espacios de memoria estarán dedicados a reconstruir la memoria de las vivencias de las personas que se han visto afectadas por el conflicto armado, ya sean niños, jóvenes o adultos, con el fin de crear una especie de instalación artística constituida a partir de los nichos y rincones de la memoria, pues es de suma importancia resaltar que estas galerías se convierten en una valiosa herramienta pedagógica, ya que les va a permitir a las familias y amigos de las víctimas hacer claridad sobre los obstáculos que han encontrado en los procesos de verdad, justicia y reparación. Cabe resaltar que la infraestructura de las escuelas también se pueden ver afectadas por la guerra. Por esto es importante en el proceso de reparación que estas instalaciones sean espacios que generen la paz, por lo cual se propone que los niños sean los encargados de pintar murales que hayan sido blanco de la violencia, en donde ellos puedan plasmar mensajes con significados de paz. Finalmente, se propone realizar actividades recreativas o bazares en las escuelas en los cuales puedan interactuar los niños, los jóvenes, los padres y los maestros, donde se promuevan espacios interactivos y se pueda resaltar la importancia de la escuela como territorio de paz.